se resolvería utilizando los UDT, ¿cierto? Y bajo las especificaciones que dije ahí en el WhatsApp, como para que ustedes comparen lo que hicieron con lo que, pues, lo que pretendía yo, lo que quise expresar para que se haga entender un poco mejor. Entonces voy a presentarles pantalla. Listo, muchachos. Entonces, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, digamos, tengo aquí mi FC arranque estrella delta, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es como tratar de modificarla a lo que estamos viendo, pues, de los tipos de datos definidos por el usuario, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a agregar un nuevo tipo de datos definido por el usuario, que sería motor, por ejemplo, ¿cierto? Ya hemos dicho que vamos a crear, por ejemplo, los datos, ¿cierto? Entonces sería marcha, paro, ¿cierto? Velocidad real, perdón, velocidad y velocidad real. Y velocidad real. Entonces, bueno, la idea, ya entonces aquí en la FC vamos a empezar a modificar esto de acuerdo pues a lo que necesitamos. Entonces vamos a ver aquí que vamos a ponerlas aquí en inout porque son variables que vamos a escribir y al mismo tiempo vamos a leer. Un momentico, por favor. Bueno, muchachos, que haga un poquito de ruido, pero yo me ubiqué mejor. Entonces, teníamos la FC, en la que tenemos un paro, una marcha y, bueno, pues ya todo esto, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros podríamos, pues, darle como... Pues, inicialmente, pues, démosle solo esas cuatro variables que yo les había dicho que anexáramos. Entonces sería en input, les digo que las creemos en inout porque son variables, por ejemplo las velocidades las vamos a escribir también. Entonces pues si fueran input pues no se podrían escribir, ¿cierto? Entonces digamos que, bueno, aquí vamos a poner en inout, vamos a agregar aquí y sería, por ejemplo, entonces digamos que sería el dato, sería por ejemplo motor 1, no, pues motor, y pongamos el tipo de datos motor. Ya sabemos que motor tiene ya todas esas variables, tiene marcha, paro, velocidad deseada y velocidad real, ¿cierto? Entonces vamos a borrar de acá, por ejemplo, marcha, paro, ¿sí?
En Inout podemos dejar, pues, si los contactor, claro que esto también lo podríamos haber incluido, contactor principal, contactor estrella, contactor delta, ¿cierto? Lo podríamos haber incluido todo en el tipo de dato motor, pero bueno, pues para efectos de entender lo que es el UDT, basta con crearlo aquí en Inout y pues podemos dejar esto tal cual está, el temporizador está bien. Entonces, listo, entonces ahí ya nos marcó pues que tenemos malas estas variables, aquí también podemos arrastrar normalmente, entonces sería motor, paro, marcha, ¿sí? Contactor principal, aquí tenemos todo bien, listo, aquí no hay pues como mayor problema, sería como el paro y la marcha. Si nosotros queremos aquí, digamos, escalizar nuestra señal a velocidad, digamos que lo que queremos entregar es velocidad deseada y velocidad real, pero digamos que escalizada, ¿cierto? Entonces lo que pondríamos sería, vamos a poner un bloque normalizado, norm X, ¿sí? Y vamos a darle aquí las dos entradas, serían dos entradas, sería, pues inicialmente, pues aquí ya tenemos velocidad deseada, la idea sería escalizar pues como en salida, poner pues como la salida también de la velocidad que queremos, ¿cierto? Vamos a ponerle que esto es QW100 o vamos a ponerle QW que sería pues como mi salida en valor analógico de lo que yo enviaría para la velocidad deseada de ese motor. Entonces pondría QW y ponemos velocidad deseada, ¿cierto? Porque pues el usuario nos está dando es un valor en RPM, ¿sí? Ya pues en cuanto a aquí en la entrada sí pondríamos como la entrada, la IW, velocidad real, como la velocidad que se esté viendo en el motor, ¿cierto? Velocidad, un momentito. Velocidad real. Entonces, sería velocidad real, velocidad deseada, contrato principal, estrella, delta, y ya tenemos pues como los datos aquí. Entonces, si queremos, digamos, aquí queremos mirar en cuánto está nuestra velocidad, la velocidad deseada, velocidad. Digamos que la velocidad, pues oscila, digamos que oscila entre 0 y 2000 RPM. ¿Sí? Entonces normalmente pues puede ser desde pantalla y todo, el usuario nos tuvo que haber dado una velocidad deseada que la incluimos pues como aquí en el tipo de dato motor, ¿cierto? Velocidad deseada, entonces vamos a decirle, bueno, entonces inicialmente vamos a poner aquí la velocidad deseada, pongamos los números tal cual, 0, y esta velocidad deseada sería en valor real, ¿cierto? Entonces 0 y 2000 RPM. La vamos a normalizar, entonces vamos a crear aquí una variable temporal. Recordemos que las variables temporales no tienen que ser estrictamente, pues digamos, las variables temporales se crean para no tener que crear una variable adicional, pues solamente para un dato de paso, ¿cierto? Entonces, tenemos velocidad normalizada, vamos a ponerle que es un real. Y vamos a escalar esa velocidad. Entonces digamos que la velocidad normalizada la vamos a llevar entre 0 y 27.648, que pues es habitualmente la resolución de nuestros 0.0 y 27.648. ¿Sí? Y aquí va a salir un tint. Y aquí vamos a poner que de por acá vamos a sacar la velocidad deseada, ¿cierto? Que sería una de nuestras salidas del... Sí, ya sería como el valor analógico, aquí se me olvidó ponerle
Esto sería un DI. Ya sería el valor analógico que nosotros aplicaríamos a nuestra salida, ¿cierto? Digamos que si la persona metió que desea 2000 RPM, normalizado aquí sería 1. Si 1 lo escalamos entre 0 y 27.648, entonces lo que vamos a tener aquí es 27.648, ¿cierto? Sería como eso, daría la velocidad máxima. Eso para la velocidad deseada. Y digamos que vamos a leer la velocidad real. Leer velocidad real. Entonces, digamos que tendríamos, muchachos, ya, entonces ahí lo que tendríamos sería que escalar, ¿cierto? Porque la velocidad real nos la están realimentando por una entrada IW, ¿cierto? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es normalizar ese dato. Entonces, nos llegaría el dato entre 0, ponemos aquí real, 0 y 27.648, ¿sí? Y aquí ponemos, bueno, esto me lo creo tipo time, esto es un error, es de int, ¿cierto? Porque es una entrada analógica que es la que vamos a escribir ahí. Entonces, yo, pues, digamos, ahí podría tener IW velocidad real, la entrada analógica. Aquí podría utilizar incluso la misma variable temporal, velocidad normalizada, no hay problema. Estamos ahí escribiendo de una buena vez en el otro bloque, escale X, y el valor sería, entonces, velocidad normalizada, ya sería entre 0, ¿sí? Y 2000 RPM, ya queremos averiguar pues cuánto es la velocidad que nos está realimentando. Puede ser, por ejemplo, un variador de velocidad que nos esté enviando una señal de 420 miliamperios. Entonces, entre 0 y 2000, digamos que esto es real. Y entre ya sí tendríamos la velocidad, podríamos utilizar nuestra velocidad real, ¿sí? Acá empezamos con la velocidad deseada leyéndola y pues la pasamos a la velocidad analógica. Y aquí empezamos con la entrada que tenemos de la entrada analógica IW velocidad real y la estamos transmitiendo a la variable pues como para ya darlo en valor de magnitud física, ¿cierto? Cuánto realmente está en RPM. Entonces, haciendo como un recuento, muchachos, sería, yo tendría mis señales de entrada, pues digamos que yo aquí hice pues como una mezcla entre variables sueltas y una variable tipo UDT. Entonces, en las variables sueltas tenemos el tiempo que queremos en que cambie la estrella delta, la entrada analógica la tendríamos como una entrada y la salida analógica como una salida, ¿cierto? Contactor principal, contactor estrella, contactor delta, no los tocamos, el temporizador tampoco lo tocamos, solamente marcha, paro, velocidad deseada y velocidad real, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hicimos fue sustituir las variables que pues estaban malas, porque ya sustituimos por un UDT, entonces lo cambiamos por marcha, paro, velocidad deseada y velocidad por marcha los marcha y para del tipo de datos motor, ¿cierto? Y si aquí en el main, ¿dónde no era? Aquí en el main tuviéramos, pues el bloque se vería algo como así, ¿cierto? Entonces podríamos decirle, listo, el tiempo es 2 segundos. La velocidad real, yo había dicho que era IW100, si no estoy mal, ¿cierto? IW100. Digamos que esa es la velocidad real. Démosle aquí definir variable para no tener pues que irnos hasta allá. Velocidad, IW, velocidad real. Digamos que el contactor principal sea la Q00, contactor delta la Q01, contactor estrella la Q01, contactor delta la Q02. El temporizador, sí puede ser un temporizador que tengamos aquí, digamos que vamos a tener una DB de auxiliares, bloque de datos de auxiliares, lo selecciono acá, le doy a aceptar, digamos que tengo varios temporizadores, temporizador, entonces vamos a ponerle, aquí vamos a ver algo también que vimos en la clase pasada, entonces sería un array,
Entonces digamos que de 0 hasta 20, por ejemplo, D, I, S, Aimer, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos un montón de temporizadores, ¿cierto? No tuvimos que esforzarnos demasiado por crearlos todos. Creamos un array, ¿cierto? Que también lo vimos en la clase pasada. Entonces, digamos, voy a copiar. Entonces, serían los temporizadores. Vamos a utilizar el temporizador 0 y vamos a utilizar un tipo de dato motor, digamos que también queremoslo aquí en auxiliares, perdón, motores es un array de motores, ¿sí? Entonces digamos que tenemos, bueno, motor 1, motor 0, motor 1, bueno, en este caso no aplica pues como tanto el 0, entonces digámosle que motor 1 hasta 20. Entonces tenemos el motor 1, listo, entonces vamos a llevarnos copiar y los datos de motor. Y ya la Q, vamos a ponerle cambiar nombre, Q principal, Q delta, estrella, Q delta. Y pues la velocidad sí sería la que yo les dije allá, QW 100. Entonces mire que ya nos quedó pues como el bloque de tal manera que podamos leer incluso la velocidad analógica, que podría hacer el cambio estrella delta y de una vez la escalización, ¿cierto? Podría ser un bloque que pues no sé, podría ser muy útil para un motor, entonces cambié el nombre de la variable, entonces QW velocidad deseada. Listo, muchachos. Entonces, ese sería el bloque. Yo les voy a compartir como las foticos del bloque, las variables y todo, digamos que con el objetivo de que ustedes pues corrijan de pronto si tienen algún errorcito por ahí y que también se den cuenta pues si de pronto ponen algo malo, digamos que lo comparen con el ejercicio que acabamos de hacer y de esta manera pues como que me puedan enviar esta pequeña práctica. Listo, entonces ese era como el ejercicio inicialmente. Entonces, Sí me sirve porque me faltó, hice mal la parte de la escalización. háblame un poquito más durito, Andrés, que no te escuchas. Después ya le pongo volumen a esto. No me hables más durito. Yo soy el del volumen. Tengo el volumen muy bajito. Un segundito. Ahora sí hablame. No, ingeniero, decía que sí no me sirven las fotos porque hice mal la parte de la escalización. Sí, bueno, listo, no, tranquilo. Está bien. Pues sabemos que vos empezarías con la velocidad. Cuando es velocidad deseada, pues es que la tenemos que materializar a una señal analógica. Entonces sería así. Empezamos con magnitudes físicas, terminamos con magnitudes PLC, valor PLC, ¿cierto? Para el conversor análogo digital. Digital análogo, perdón. Y si es que vamos a leer, entonces empezamos con los valores del conversor análogo digital y después lo transmitimos a la velocidad real, ¿cierto? Ya en magnitudes físicas. Pero si me hice entender, Andrés, ¿o qué? ¿O te quedaste con muchas dudas? No, Luis, ingeniero, contame. no quedé con dudas, tranquilo. Gracias. Ok, listo, está bien. Ok, sí. Yo es porque como ustedes en un proyecto creo que tienen los módulos ya creados, entonces, bueno, es para agregar los módulos, exacto. Entonces, sí, no, tranquilo. Sí, en este caso sería pues agregarle las señales. Agregamos, por ejemplo, un módulo de entradas análogas y salidas, ¿cierto? Al mismo tiempo. Le pongamos un solo módulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo me refería con eso? De pronto, pues me faltó explicarlo un poco mejor.
es que pusiéramos acá, digo, yo les mando pues como las fotos del ejercicio para que hagan pues como el proceso de hacerlo paso a paso y así como que lo van interiorizando, ¿cierto? Entonces, direcciones, digamos que, pues yo les dije que la 100, entonces podríamos empezarla desde las 100, y entonces ya tenemos que hay entradas desde las 100 hasta las 106, porque serían 3 entradas, creo. Sí, serían 4 entradas analógicas y 2 salidas. Y vamos a empezar ese también a las 100. Entonces ya sabemos que si utilizamos la IW100 y la QW100, pues vamos a utilizar algo que es de periferia. A eso me refería Luis. Listo, muchachos, con gusto. Listo, entonces, en un momentito, yo busco aquí una presentación para ya mostrarles, continuar con el tema.